En la madrugada del 24 de abril de 1965, Santo Domingo despertó a la turbulencia que cambiaría para siempre la historia de la República Dominicana. Lo que comenzó como un levantamiento contra la injusticia, pronto se convirtió en una guerra civil conocida como la Guerra de Abril o la Revolución del 65. Detrás de este movimiento se encontraba un deseo ardiente de restaurar la democracia que había sido arrebatada el 27 de septiembre de 1963, cuando un golpe de Estado derrocó al presidente constitucional Juan Bosch. Los rebeldes, formados por militares y civiles, buscaban reinstaurar a Bosch en el poder, enfrentándose a las fuerzas conservadoras lideradas por el general Elías Wessing y Wessing, quien organizó a los militares leales al gobierno de facto de Donald Reed Cabral. La situación pronto atrajo la atención internacional, especialmente cuando surgieron temores sobre la posible influencia comunista en el conflicto. Estos temores llevaron a la intervención de Estados Unidos, que transformó la guerra en una ocupación por parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esta intervención duró hasta septiembre de 1966, cuando las tropas internacionales se retiraron, permitiendo la celebración de elecciones en las que Joaquín Balaguer resultó electo presidente. El gobierno de Juan Bosch, elegido democráticamente en 1962, representó un rayo de esperanza en un país acostumbrado a la opresión. Bajo su liderazgo, se promulgó una nueva constitución en abril de 1963 que garantizaba derechos civiles e individuales, así como el control civil de los militares. Este documento otorgaba libertades inéditas en el país y defendía los derechos laborales, sindicales y de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas sin hogar y niños. Sin embargo, estas reformas chocaron con los intereses de la élite conservadora, los terratenientes, la jerarquía militar y la Iglesia Católica, que se opusieron vehementemente al carácter laico de la nueva Constitución, especialmente a la legalización del divorcio. El temor a una nueva Cuba se apoderó de los sectores más poderosos del país, que vieron en Bosch una amenaza a su hegemonía. Esta oposición culminó en el golpe militar del 25 de septiembre de 1963, que derrocó a Bosch y lo reemplazó por una junta civil conocida como el Triunvirato, liderada por Donald Reed Cabral. Sin embargo, el Triunvirato no logró consolidar su autoridad ni ganarse la legitimidad ante el pueblo dominicano, lo que desembocó en una creciente insatisfacción y el eventual estallido de la Revolución de Abril de 1965. El 24 de abril de 1965, los constitucionalistas, como se autodenominaban los seguidores de Bosch, tomaron las calles de Santo Domingo con la firme determinación de restaurar el gobierno legítimo. Este movimiento estaba compuesto por miembros del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, y otros grupos afines. Entre sus filas había jóvenes oficiales militares que compartían la visión reformista de Bosch. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando, el 25 de abril, las fuerzas conservadoras del ejército, lideradas por el general Wessing y Wessing, lanzaron un contraataque. A pesar de los intensos bombardeos aéreos y ataques con tanques, los constitucionalistas lograron mantener sus posiciones en la capital. La situación se complicó aún más con la intervención de Estados Unidos el 28 de abril, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42.000 hombres bajo la Operación Power Pack, con el objetivo de restaurar el orden en Santo Domingo y evitar lo que creían que sería una toma comunista del poder. La intervención estadounidense fue seguida por la creación de una fuerza de paz internacional bajo los auspicios de la OEA. Aunque estas fuerzas lograron estabilizar la situación en cierta medida, no pudieron evitar que los combates esporádicos continuaran entre las fuerzas leales al gobierno de facto y los constitucionalistas. En este contexto, se formó un gobierno provisional bajo la dirección de Antonio Imbert Barrera, uno de los asesinos de Trujillo, quien luego fue sucedido por Héctor García Godoy el 3 de septiembre de 1965.
Finalmente, tras la retirada de las tropas internacionales en septiembre de 1966, se celebraron elecciones en las que Joaquín Balaguer, un político conservador, fue elegido presidente. Aunque la guerra civil terminó con la victoria militar de las fuerzas legitimistas, el conflicto dejó una marca indeleble en la sociedad dominicana, que había demostrado su capacidad de luchar por sus derechos y su autodeterminación. Francesco Caamaño, uno de los líderes más carismáticos de los constitucionalistas, consideró la guerra civil como una victoria social a pesar de la derrota militar. Tras el conflicto, Caamaño ocupó cargos diplomáticos en Estados Unidos y Europa, pero su espíritu guerrillero lo llevó a Cuba, donde planificó una insurgencia para derrocar al presidente Balaguer. En 1973, regresó a la República Dominicana con la esperanza de iniciar una revolución, pero fue capturado y asesinado por las Fuerzas Armadas, poniendo fin a su lucha. El legado de la Revolución de Abril, aunque complejo, dejó una huella profunda en la historia dominicana. El conflicto no solo evidenció las divisiones internas del país, sino que también subrayó la capacidad de su pueblo para levantarse en defensa de sus ideales. La Revolución de Abril no solo estuvo marcada por las acciones de los hombres, sino también por la valentía de las mujeres que participaron activamente en la lucha. Hilda Gautreau, Yolanda Guzmán, Emma Tavares Justo, Paiki Lora y Aniana Vargas, entre otras, se destacaron por su determinación y coraje. Estas mujeres no solo combatieron en las calles, sino que también desempeñaron roles cruciales como líderes estudiantiles, activistas y defensoras de los derechos humanos. Su legado es un testimonio de la importancia de la participación femenina en los movimientos sociales y políticos de la República Dominicana. La historia de la Revolución de Abril es, en muchos sentidos, una historia de sacrificio y lucha por la libertad y la justicia. Es un recordatorio de que la búsqueda de un futuro mejor a menudo exige enfrentar desafíos formidables, pero también ofrece la esperanza de que el cambio es posible cuando el pueblo se une en defensa de sus derechos. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video.